y nos estábamos introduciendo en el episodio de la asunción del presidente Arturo Frondizi, uno de esos ensayos democráticos del siglo XX, fallidos porque estaban bajo la tutela constante de las Fuerzas Armadas, y es un poco el tema que vamos a abordar, sobre todo porque nos acompaña hoy un estudioso, un especialista, el embajador Mariano Causino, que además es autor de una obra recientemente editada y publicada por Arete Editores, Frondizi, el estadista incomprendido. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, bienvenido a Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Estaba en deuda con la radio, con el programa, que me habían invitado hace algunas semanas y yo estaba de viaje. Te supimos esperar, queríamos esperarte. Lo bueno es que estos temas son relativamente atemporales, ¿no? Así que, pero bueno, coincide con la asunción de un nuevo gobierno, como ustedes decían, y escuchábamos allí ese famoso discurso de Arturo Frondizi el 1 de mayo, en una circunstancia en la que, bueno recordar, Frondizi prácticamente hasta pocas horas antes de asumir la presidencia pensó que quizá no lo dejaban asumir. Claro. 2 o 3 días antes de su asunción, si no me equivoco el 27 o 28 de abril, hubo un primer planteo militar. Aún sin haber asumido ya tenía un planteo, a ver si lo dejaban asumir. Y él contó varias veces, años después, que el mismo mañana del día 1 de mayo, cuando lo fueron a buscar por su domicilio un auto de la presidencia, claro, oficial, digamos, para trasladarlo al Congreso a jurar, él pensó realmente que podían detenerlo en ese momento, porque hay que tener siempre presente que Arturo Frondizi era el candidato opositor al gobierno saliente. El gobierno militar que terminaba, el gobierno surgido de la Revolución Libertadora, había propiciado en los hechos la candidatura de Ricardo Balbín, del radicalismo del pueblo, y de hecho tenía ministros muy importantes como ministro del Interior, etcétera. Carlos Alconada Aramburu. Del radicalismo del pueblo. Del pueblo, exactamente. Y decime, Mariano, una palabra siempre hay que tener para el presidente de facto saliente, Pedro Eugenio Aramburu, porque él mantuvo la palabra, cumplió la palabra empeñada, el pueblo votó, salió como salió esa elección, evidentemente no era su candidato predilecto, no era el candidato del régimen. Es curioso la situación de Aramburu con Frondizi, porque hay una paradoja histórica, ¿no? Aramburu le permite a Frondizi ser presidente de la República, pero después Aramburu, 4 años más tarde, es el que termina de darle el tiro de gracia a Frondizi en el año 62, cuando fracasa un intento por evitar el golpe de Estado y de alguna manera dejar a Frondizi en una maniobra que intenta hacer Rodolfo Martínez, que era el ministro de Defensa, dejarlo a Frondizi como una especie de jefe de Estado, evitar la ruptura de la institucionalidad y con una tutela de las Fuerzas Armadas que el gobierno ese terminara los 2 años que le restaban, con la idea de que el general Aramburu podía ser candidato a presidente en el año 1964. Eso fracasa. Aramburu en ese momento, en el 62, digamos, le baja el pulgar a Frondizi, y por eso digo esa paradoja de que en el 58 le permite asumir la presidencia y en el 62 lo termina de destituir. Él no lo destituyó, pero le generó una situación en la cual... Pero Frondizi se había enemistado con todos los sectores ya para 1962, ¿no te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, hasta es el tema de tu libro, además. Un amigo nuestro, Emilio Perina, un gran historiador, Emilio Perina sostiene que Arturo Frondizi fue un mejor gobernante que político, fue un mejor estadista que político, que cometió errores políticos muy graves. Claro. Y yo tengo esa sensación, la he tratado de explicar en el libro, que es un ensayo, la idea de que Frondizi tal vez pecó de soberbia, él y Frigerio probablemente, y cometieron el error de enemistarse simultáneamente con muchos sectores, ¿no? Claro. Y bueno, también
en el medio de un marco de una enorme incomprensión. Por eso yo le puse el libro El estadista incomprendido. Está muy bueno. Porque realmente las Fuerzas Armadas creían que Frondizi estaba con el comunismo. La realidad es que Frondizi fue el presidente más pro-norteamericano de toda la historia. Sin duda. Hasta ese momento. Claro, ¿no? Claro. Bueno, es interesante esto porque además estamos hablando con Mariano Causino, le recordamos a los oyentes que se suman ahora a Cazadores de Historias en Radio Cultura. Estamos hablando en torno a esta época en el que acaba de asumir un nuevo presidente constitucional y recordando, como pasaba al principio del programa, la asunción de Arturo Frondizi y adentrándonos un poco en el análisis de su reciente libro, Frondizi, el estadista incomprendido. Y el tema de las elecciones del año 62, ese es un tema importante en la definición del futuro de Frondizi, ¿no es cierto? Bueno, allí lo que ocurre es que el gobierno desarrollista, y especialmente Frondizi y su ministro del Interior, Alfredo Vítolo, cometen una equivocación muy grave. Uh-huh. Los hechos demostraron que había sido una equivocación. Ellos habían establecido un sistema de elecciones no simultáneas, sino que escalonadas. Como pasó este año. Sí, como se ha hecho tantas veces en la historia argentina. Y la realidad es que durante el 61 había habido elecciones y en las cuales la UCRI, el partido del gobierno, había hecho buenas elecciones en varias provincias. Y eso los hizo creer que en la provincia de Buenos Aires podían ganar. Y a través de una fórmula que era muy aceptable, digamos, podían ganar la elección. La realidad es que con ese objetivo le permiten al peronismo, una especie de neoperonismo con Framini, competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Unión Popular era el sello, exacto, ¿verdad? Pensando que iban a perder y que entonces ganarle al peronismo iba a respaldar muy fuertemente al gobierno. Claro. La realidad es que no midieron las fuerzas, el peronismo terminó ganando y no interpretaron un hecho que el general Perón había advertido. Perón se había inscripto como candidato a vicegobernador de Framini. La fórmula era Framini-Perón, la original. Exacto, ¿no la es original. cierto? Después termina siendo Framini-Anglada porque no... Una mojada de oreja de Perón. Pero Perón, en realidad, al presentarse como vicegobernador, con una candidatura absurda, obviamente... Y testimonial, porque estaba fuera del país. Pero ¿cuál era el objetivo de Perón? Todo hace suponer que el general Perón lo que quiso es que fuera proscripta la fórmula completa. Y con ese objeto, guardarse el triunfo de que el peronismo estaba proscripto y por eso no podía ganar, pero que el gobierno tuviera un triunfo, aunque sea deslegitimado, pero que lograra ganar la elección. Porque Perón, todo hace suponer que Perón sabía que si no se iba a producir un golpe de Estado, como finalmente se produjo. Recordemos la elección esta que estamos hablando, es el 18 de marzo, la caída de Frondizi 10 días más tarde, claro. 11 días más tarde. Y entonces ahí lo que los hechos posteriores permiten suponer que Perón no quiso evitar la caída de Frondizi. ¿Por qué? Porque Perón probablemente no lo quería Frondizi, tenían una mala relación. Bueno, Frondizi había sido presidente de la bancada radical, sí. y tal vez el opositor más inteligente que tuvo Perón en los años 50, desde el Congreso, ¿no? Perón no le tenía simpatía a Frondizi y Frondizi tampoco a Perón. Pero Perón sí le tenía aprecio y reconocimiento intelectual a Rogelio Frigerio. Pero lo que sí Perón sabía es que la caída de Frondizi era, para sus intereses personales, era peor que su continuidad. De modo tal que si bien no estaba conforme con el gobierno de Frondizi y hubiera podido otra realidad, lo hubiera hecho, pero él sí sabía que la caída del gobierno de Frondizi era peor para él y para el peronismo, sobre todo para él más que para el peronismo, que su continuidad del tiempo. Y por eso intentó eso, pero Vítolo y Frondizi... todo hace suponer que... Dos grandes políticos, porque Vítolo era un gran político. Un gran ministro del Interior. Todo hace suponer que ellos se dieron cuenta de esa maniobra, pero que pensaron que Perón estaba haciendo eso para evitar tener una derrota electoral, pensando que iban a ganar. Bueno, la realidad demostró que el 18 de marzo, finalmente esa fórmula neoperonista de Framini Anglada ganó la gobernación. Eso provocó un planteo muy firme de las Fuerzas Armadas que finalmente obligaron a anular la elección y fue el desenlace del golpe de Estado del 29 de marzo del 62. Me interesa mucho que te explayes sobre la consideración, el aprecio que sentía Perón por la figura de Rogelio Frigerio.
no se ha hablado mucho sobre eso. Me interesa vos sos un conocedor. Bueno, es un tema que yo lo he hablado con algunas personas conocedoras de la época y de testigos y protagonistas relativamente importantes. Uno de ellos que vivía precisamente acá en la esquina, Oscar Camilleón. Acá estamos en Radio Cultura, sí, señor. En Guido y Montevideo, y Oscar Camilleón vivía aquí en Montevideo y Guido. Oscar Camilleón, un hombre de un talento enorme, un hombre brillante, un gran estadista argentino, sí. Que realmente, si el país no tuviera esas injusticias que muchas veces tiene con grandes figuras, debió haber tenido otro reconocimiento y otro final probablemente. Pero yo tuve la oportunidad de poder conversar con él ya un hombre grande cuando yo lo traté, y para este libro y otros ensayos yo consulté mucho con él. Y él siempre me explicó que Perón y Frigerio se tenían un reconocimiento mutuo muy importante, un reconocimiento intelectual. No así Perón con Frondizi ni Frondizi con Perón, pero sí con Frigerio. Probablemente Perón haya visto en Frigerio una figura de un talento intelectual superior al de Frondizi, quizá, incluso al de Frondizi, y le haya tenido ese reconocimiento tan importante, que bueno, Camilleón dice en su libro, él tiene un libro de memorias muy bueno, hecho con un gran historiador que es... Con Guillermo Gassió, un gran amigo además. Sí. Que vive en Ámsterdam ahora. Exactamente, nos escribimos esta semana. Sí, diplomático y historiador argentino de enorme talento. Y él, en ese libro de Camilleón, que es una memoria política en base a una conversación con Guillermo, él dice algo así como, si Perón le tuvo cariño personal o aprecio personal a alguien en toda su vida, poniéndolo en duda, si es que tal cosa existió, pero si tal cosa existió, probablemente una persona a la que le puede haber tenido un sentimiento de ese tipo es a Rogelio Frigerio. Qué interesante. Hay un libro sobre Rogelio Frigerio interesante que lo escribió un legislador que ahora no recuerdo el nombre, que era amigo nuestro, que murió lamentablemente. Morando me parece que se llamaba. Sí, Mario Morando. Mario Morando. No, fue presidente de la Fundación Banco Ciudad. Sí, y creo que fue legislador porteño. Sí, creo que fue legislador también. Murió joven, lamentablemente. Joven. Y Mario Morando, tenés razón, escribió una biografía sobre Rogelio Frigerio muy interesante. Bueno, acá estamos con Mariano Causino, hablando de los tiempos de Frondizi, de lo que fue aquel ensayo democrático constitucional de mediados del siglo XX, con final fallido, malhadado final, el de Frondizi, en torno a situaciones desagradables, desafortunadas, con planteos militares, con incomprensión de la sociedad civil y de gran parte de la dirigencia política del sistema democrático de entonces. Pero no nos vamos a perder de hablar con Mariano tampoco de la cuestión internacional, no lo podemos desaprovechar. Él es diplomático, ha sido embajador en Costa Rica, en Israel, así que seguramente después de nuestra tanda musical que viene ahora en esta hora, en la primera media hora de nuestro encuentro, después vamos a seguir hablando del tema internacional con Mariano Causino. Y Cazadores de Historias no podía estar ausente del Día del Tango, el aniversario de natalicio de Carlos Gardel, y con la comparsita versión Enrique Pedro Maroni. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Entonces, sentado con Perón hacia al lado, le dije en tono apocalíptico: vea, general, no va a pasar nada, pero si pasa algo morimos juntos ella y yo. Entonces la historia argentina recogerá: Perón y Frondizi murieron por la grandeza de la patria. Entonces Kennedy me dijo: presidente, esta gente aplaude, pero esta gente a mí no me quiere, esta gente a mí me odia, esta gente me quiere ver muerto, esta gente a mí me va a hacer matar, me dijo, y lo mataron después. Y Aramburu me preguntó a mí: doctor Frondizi, ¿cuál va a ser la posición del radicalismo frente a este gobierno? Yo le dije: vea, general, en lo que hagan bien apoyo, en lo que hagan mal garrotazo. Entonces Balbín le dijo: por primera vez discrepo con mi amigo Frondizi. Ustedes han derrocado una dictadura en la Argentina
En lo que hagan bien apoyo, en lo que hagan mal apoyo también. Yo ese día me di cuenta que él tomaba un camino y lo tomaba otro, ¿ves? Era la palabra precisamente de Arturo Frondizi, ya en los últimos años. Hace unas definiciones sobre el general Perón, contando, decíamos, con Mariano Causino, que está acá sentado a la mesa en Cazadores de Historias, con el retorno de Perón ya definitivamente, después unas precisiones en torno a sus charlas y conversaciones con el presidente John Fitzgerald Kennedy, y al final una memoria de quien fue su compañero político muchos años y terminaron enemistados. Se reconciliaron con la multipartidaria recién, con Balbino, ni siquiera fue una reconciliación, fue una recuperación de diálogo. Entiendo que sí, no conozco en profundidad esa relación ya en los años, estamos hablando de cuando vuelve Perón a la Argentina en 1973, claro, donde el MID ya entonces integra el Frejuli, el partido. Claro. El frente, primero con la candidatura de Cámpora y después con la del general Perón. Pero ya allí el líder del radicalismo obviamente era Ricardo Balbín, del radicalismo del pueblo. La figura de Frondizi estaba muy deteriorada en la opinión pública. Eso es algo que pasa después de su derrocamiento, ¿no? Claro. Creo que hablas de eso en el libro. Bueno, porque lo que pasa es que Frondizi, cuando sale del gobierno, cuando es derrocado, se va en medio de un gran desprestigio. Sí. Frondizi no era apoyado por nadie, no tenía nadie que lo sostuviera prácticamente, y lo que es curioso le pasó a casi todos los presidentes. Sí, pero ¿no? Con la diferencia que Frondizi había hecho una gran presidencia, claro, ¿no? Aún con muy poco poder había hecho transformaciones enormes, una modernización del país. Ahora, realmente había generado un nivel de rechazo importante de distintos sectores. Y yo te diría que la recuperación de la figura de Frondizi como estadista recién se va a producir años después de su muerte. Frondizi muere en el año 95. Así es. Y hoy, si usted le pregunta a cualquier político argentino, cualquier historiador argentino, o cualquier, aunque sea un periodista que conozca estos temas, ¿quién es un estadista en el siglo XX? Le van a decir Arturo Frondizi. Sí. En el siglo XIX le van a decir Carlos Pellegrini. Bueno, pues hay otros, pero digamos, ese se ha convertido como en un ejemplo de estadista. Pero en 1962, 63, 66, hasta en 1970, 80, estaba muy mal visto Frondizi. Sí. Y además él después tuvo un deterioro cognitivo importante, ¿no? Sí, tuvo problemas de salud. Sus últimos años no fueron los más lúcidos. Ahora, la relación de Frondizi con Balbín, no sé hasta qué punto se recuperó o no, pero ya Balbín en 1973, Balbín era claramente una figura política mucho más importante que Frondizi. E incluso si es dable suponer que de no haber habido un golpe militar el 24 de marzo del 76, es probable que Balbín podría haber aspirado a ser presidente de la República en una elección en ese tiempo. O si caía el peronismo, pero había una elección rápida. Pero bueno, esa historia era visto como alternativa. Claro, Balbín. Es una historia contrafáctica. Ahora, Ricardo Balbín es un caso curioso, ¿no? Porque un hombre que fue 4 veces candidato a la presidencia de la República y nunca llegó. Y la única vez que realmente él pudo ser presidente de la República no se presentó y lo dejó a Ilia. Y esa elección la podría haber ganado. Claro. Bueno, es un caso de mala suerte en alguna. O podría no haberla ganado. Seguimos hablando de historia contrafáctica, porque a lo mejor si era candidato Balbín no ganaba. La historia contrafáctica es sumamente interesante, pero no deja de ser es un ejercicio, un divertimento para nosotros. Sí, es en el mundo anglosajón se hace mucha historia contrafáctica, ¿no? Está lleno de libros, what if, tal cosa. Ajá. Hay una frase de Kissinger divertida sobre la historia contrafáctica. El último libro de Kissinger, maravilloso. Sí. Liderazgo ha sido extraordinario. Gran libro. Pero hay una historia, a Kissinger le preguntan en una entrevista o en una conferencia qué opina sobre la historia contrafáctica. Él dijo, no, la historia contrafáctica no sirve para nada, no tiene valor, es una pérdida de tiempo. Y le dicen, bueno, pero ¿qué hubiera ocurrido el 22 de noviembre de 1963 si en vez de ser asesinado el presidente de los Estados Unidos hubiese sido asesinado el secretario general de la Unión Soviética? Entonces le dice, no tengo la menor idea, pero no se le ocurre nada, no tengo ni idea, le dice. Pero no se le ocurre nada. Bueno, mire, lo que estoy casi seguro es que la viuda de Khrushchev no se hubiera casado con un nazis. Eso es lo único que podríamos... Muy bueno. Sí, muy bueno. Es un chiste viejo. Una genialidad, un gran chiste. Muy de Kissinger, que no murió quisiera perderme la oportunidad de hablar un poco del tema
por tu expertise en materia Sí. internacional y además tu presencia como embajador en Israel, no Sí. hace tantos años, esta situación compleja de Medio Oriente que parece no tener fin. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ve alguien que estuvo in situ en el territorio y cómo lo analizás? ¿Y qué premisas debería tener la política exterior argentina frente a esto? Sí. En Oriente Medio no hay tal cosa como un conflicto de Oriente Medio. Se habla generalmente porque hay que poner una manera de explicar, entonces dice el conflicto de Medio Oriente. La realidad es que hay una serie superpuesta de conflictos que tienen interrelación unos con otros y que prácticamente todos tienen repercusiones sobre los otros y generan una dinámica política de un enorme dinamismo, valga la redundancia. Comparable solamente de pronto a lo que ocurre en el Cáucaso o lo que ocurre en los Balcanes, que son zonas del mundo donde tienen niveles de conflictos casi permanentes. Ahora, en ese plano, el conflicto probablemente el más significativo de todos que hay en esa región es el que enfrenta dentro del Islam a sunitas y chiitas. Ajá. Y que lo expresa en el mundo actual la rivalidad por la hegemonía regional entre Arabia Saudita y sus aliados e Irán y sus aliados. En ese plano, otro conflicto que parecía relativamente subsumido o relativamente, no digo resuelto porque no está resuelto, la prueba de lo que está ocurriendo ahora, pero que sí que estaba relativamente apaciguado, era el conflicto entre Israel y Palestina. Ajá. Y en ese sentido, este ataque feroz, terrorista que tuvo lugar el 7 de octubre, que es el más grande que sufrió el Estado de Israel en toda su historia desde el punto de vista mentira, terrorista. pasaron 2 meses. 2 meses, con 1.500 muertos aproximadamente, con una cantidad, tomaron 240 rehenes, todavía hay 137, si no me equivoco. Y el ataque más grande que tuvo el pueblo judío desde el Holocausto. Claro. Bueno, un trauma nacional muy grande, una vulneración de la idea de que ese país era invulnerable y una situación que desembocó en una operación militar muy importante que está en curso y que tiene las características que tiene, es muy contundente y que genera reacciones en el mundo, ¿no? Contrarias, muy, muy críticas hacia Israel. Todo esto es lo que estaba ocurriendo en este momento y creo yo que en primer lugar es fundamental, obviamente, reiterar el repudio total al terrorismo, el repudio a Hamás, una organización terrorista que controla la Franja de Gaza, que utiliza la población de la Franja de Gaza como escudo humano. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que viven en condiciones infrahumanas, y el derecho al legítimo ejercicio del derecho de defensa por parte del Estado de Israel. Esperemos que esa situación se resuelva con el menor nivel de daño. Lamentablemente no soy optimista al respecto. No habría elementos para ser demasiado optimista, No. porque no se pueden prever estas situaciones que tienen. Sabemos que tienen ese derrotero que siempre tiene un costo en vidas altísimo. Es así. Ahora, lo que yo le puedo asegurar, por mi experiencia, por el conocimiento que yo he tenido de tener oportunidad de vivir allí. Tuviste hasta el 2019 allí, ¿no es Sí, cierto? yo fui embajador solamente 2 años en Israel, pero es una experiencia enormemente valiosa, entiendo. Y yo lo que le puedo decir es que el pueblo judío, que atravesó el mayor drama que atravesó un pueblo en la historia de la humanidad, o al menos en la historia reciente de la humanidad, no va a volver a atravesar una situación así. Si el pueblo judío interpreta que está en riesgo el Estado de Israel, va a reaccionar. Ellos se van a defender, y claro. es el único país que tiene un factor de disuasión nuclear, y su verdadero enemigo en última instancia es el régimen de Irán. Claro. Que es un régimen que desde hace 44 años gobierna ese país con una política profundamente antioccidental, una política que promueve la destrucción de Israel, que niega el holocausto, que busca tener armas nucleares y que utiliza el terrorismo a gran escala, como hemos sido víctimas nosotros, demostrando que ningún lugar del mundo, por muy alejado que esté, está exento de los peligros que este mundo lamentablemente tiene. En torno a los 40 años de democracia que estamos todavía conmemorando, y este recambio de presidencia constitucional y esta situación disruptiva, por lo menos a lo que veníamos acostumbrados en los últimos
años y en los últimos tiempos, formaciones políticas tradicionales. ¿Qué opinión y qué reflexión tenés ganas de compartir con nosotros en torno a lo que dejamos en estos 40 años y a lo que viene por los próximos 40, o por lo menos por los próximos 4, que es el 10% de los próximos 40? Bueno, obviamente, por el lado positivo, son 40 años de continuidad institucional que en la historia argentina, hasta después del año 30, no se había producido un periodo tan largo, y en ese sentido es muy positivo, y creo que la sociedad argentina lo ha internalizado. Desde el punto de vista de las realizaciones materiales del país, una deuda gigantesca, ¿no? La Argentina hoy es un país mucho más pobre que en 1983. Claro. Esta es una realidad. Y yo creo que en estos 40 años, yo diría que tiene 20 años casi 20 años de un ascenso positivo, con un primer gobierno, el de Alfonsín, que cumplió su mandato histórico, que era entregarle el poder a otro presidente elegido constitucionalmente, que estableció las bases de un sistema democrático y que fracasó profundamente en materia económica, pero que por lo menos logró el objetivo de entregar el poder a otro mandatario electo. El gobierno de Menem, que creo que cumplió con su objetivo, que era ordenar la economía y modernizar el país, y terminar de consolidar la democracia, en el sentido de que el gobierno de Menem fue más democrático que el de Alfonsín, cosa que normalmente la gente no lo tiene presente. En la época de Alfonsín, todos los medios de comunicación, con excepción de un canal, estaban todos en manos del Estado, había radios en manos del Estado. O sea, Menem, al privatizar los canales y las radios, amplió la libertad de prensa muchísimo más. Menem gobernó en circunstancias de enorme libertad y buscando la unión nacional, y modernizó el país. Creo que el gobierno de Fernando de la Rúa tuvo un intento positivo de mantener el régimen económico y la política exterior que veníamos desde los años 90, pero lamentablemente el régimen de convertibilidad no se supo salir a tiempo ordenadamente, claro. Y hizo el colapso del año 2001. El gobierno de Duhalde es un periodo difícil de analizar, en un sentido donde causó la situación, en otro provocó una ruptura de contratos muy importante con la especificación y demás. Pero yo diría que esos primeros 20 años de la recuperación democrática, con sus más y con sus menos, el país mantuvo el sistema de partidos, mantuvo un sistema bipartidario o relativamente bipartidario, y el país había logrado una cierta respetabilidad en el mundo. Yo creo que la llegada del kirchnerismo a la Argentina fue muy negativa a partir del año 2003, y estos 20 años de hegemonía kirchnerista, con una breve pausa del gobierno del presidente Macri, que intentó revertir las situaciones, pero que evidentemente no lo logró, o al menos no lo logró plenamente, al punto que volvió el kirchnerismo. Creo que han sido una etapa mala y que con las consecuencias que todos vemos, ¿no? Y creo que fue malo el gobierno de Kirchner, fue muy malo el de Cristina. Fue horrible el segundo de Cristina y espantoso de Alberto Fernández, ¿no? Fue de mal en peor. Se desaprovechó una etapa muy, muy positiva por los commodities, claro. Y creo que el país retrocedió, desgraciadamente, y bueno, se abre una nueva etapa que esperemos que funcione. Yo he escuchado con cierto entusiasmo el discurso del presidente el domingo. Creo que dijo la verdad, creo que marcó una cruda realidad, pero creo que es positivo que así los argentinos sepamos dónde estamos parados. Este país, hace 40 años, con esto redondeo lo que tú me preguntabas, había 10% de pobres, hoy hay 40 o 45, como lo quieran medir, pero se ha triplicado la pobreza. Era un país con una clase media muy extendida, hoy la clase media está muy menguada. Era un país donde había tasas de criminalidad bajas, hoy son altísimas. Bueno, creo que son un balance medio. Tenemos la democracia consolidada, eso es muy importante. Se respetan los derechos humanos, en ese sentido el país ha avanzado notablemente. Y creo que, bueno, estamos, diría, mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío. De estos últimos años más recientes, yo te anotaría un punto a favor porque este año se habló muchas veces, los que venimos del campo del derecho constitucional, de la historia, a veces es que no van a entregar el poder, va a haber fraude, se va a falsear la verdad electoral. Los últimos 4 gobiernos constitucionales perdieron la elección.
y le entregaron pacíficamente el mando al que fue elegido por la sociedad, en forma incuestionable. En el caso de Macri, cuando le entregó el gobierno a Cristina primero, a Macri en el 15, que no entregó los atributos y se fue unas horas antes. Pero quiero decir, hubo una transición de un partido a otro, pasa después con Macri y Fernández, y ahora con Fernández a Milei, que no tiene un partido, podríamos decir, perdón, puede sonar irrespetuoso, irreverente, es como un club de fans, no daría la sensación de haber una orgánica y todavía está como muy en formación todo eso. Yo creo que el poder ordena mucho y creo que en algún momento eso se va a ordenar también y va a tener una forma. Pero me parece que eso también estaría en el haber de esta democracia recuperada. Por supuesto, en ese sentido, por eso yo rescato, hay cosas de Alfonsín que fueron errores muy grandes en materia económica, pero en materia institucional yo rescato que él cumplió la tarea que era el mandato histórico, que era terminar el mandato, si bien no lo terminó plenamente, pero sí llegó a que hubiera una elección y entregar el poder a una fórmula electa de otro partido. Había un gobierno electo. Había un gobierno electo. Y de alguna manera, históricamente, él cumplió su mandato. Menem le entregó el poder a otro presidente electo constitucionalmente de otro partido. Se produjo la crisis del 2001, que institucionalmente fue resuelta bastante bien. Y después Cristina Kirchner, por supuesto, ella entregó el poder y cumplió por supuesto, que ella creo que cometió el error gravísimo. Todavía se va a estar arrepintiendo de eso 2015, porque ahora se corrigió la actitud del otro día. Innecesario, sin sentido. Pero efectivamente todos los rumores que había de que podía ser Venezuela, etcétera, perdieron la elección, lo reconocieron, se fueron. Macri perdió la elección, reconoció, se fue. Fernández este gobierno perdió la elección, se fue y entregó aquí hay que reconocer, la democracia funciona, es muy imperfecta, hay una crisis de representatividad, sin duda, como hay en todo Occidente, ¿no? Sí. Digamos la verdad, no solo aquí. Acá lo que hay es un problema de deterioro económico grave, muy grave, que es el único país. La Argentina es un país raro, porque creo que es el único, puede haber algún otro, no sabría cuál. Creo que es el único país que se asomó al desarrollo y se subdesarrolló violentamente. Casi y retrocedió, en lugar de avanzar, retrocedió. La Argentina no llegó nunca a ser un país desarrollado, pero estuvo al borde de serlo. Claro. Porque la generación del 80 logró un éxito enorme en la Argentina, después se incorporó la clase media, después se incorporó la clase baja, la experiencia esa de esa acumulación histórica hizo que hace unos 60 años aproximadamente, en la época de Frondizi, el país no era desarrollado, pero se asomó de alguna manera al desarrollo. Y ni hablar hace 100 años, cuando era un país que atraía la cantidad de inmigrantes que atraía, ¿no? La Argentina hace 100 años, en 1920 aproximadamente, atraía más inmigrantes que los Estados Unidos, claro, en términos relativos, en términos proporcionales al tamaño del país. La Argentina era un país enormemente exitoso. Hoy uno no lo puede imaginar. Y ahí, ¿no?, te hago la pregunta envenenada, pero en confianza. ¿Cuándo se jorobó la Argentina? Claro, porque quien oyó el discurso del presidente el otro día dice, hace 100 años era... Y desde entonces fue todo decadencia. Sí. ¿Fue todo decadencia o no? Bueno, yo creo que la pregunta sobre la decadencia argentina es muy difícil de explicar porque... No es lineal, ¿no es cierto? No es lineal y hay hitos que permiten detectar situaciones en las que se producen escalones para abajo muy notables, pero hay muchos. Por ejemplo, si tomáramos, yo diría que el 30, indudablemente la interrupción constitucional es una golpe, solución de continuidad. Es un golpe importante para la continuidad institucional argentina. Ahora, curiosamente, desde el punto de vista económico, el gobierno que surgió después de esa revolución, el gobierno de Justo, la realidad es que levantó el país y la Argentina reaccionó, salió de la crisis económica más rápido que el resto. Más rápido que Estados Unidos. Curiosamente. Ahora, después, por supuesto, los antiperonistas dicen que el país se jorobó el 4 de junio del 43, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Juan José Sebrelli dice que el país se jodió el 4 de junio a las 10 de la mañana. Y lo ha dicho en esta mesa, claro, además, Juan y José. yo le tengo un enorme aprecio, pero no comparto ese criterio. No, claro. Ahora, los peronistas, ¿qué dicen? Los peronistas dicen que el país se jodió el 16 de septiembre del 55.
Y la izquierda dice que fue el 24 de marzo, y bueno, así podemos seguir. Yo creo que hay situaciones complicadas, hay puntos en los que sí hay hay errores graves que comete el país. Un punto muy grave que comete el país, que en general nadie lo recuerda, es en enero de 1942, cuando después de Pearl Harbor los Estados Unidos piden a todos los países de las Américas la solidaridad hemisférica contra un país que fue atacado por una fuerza extracontinental que era el Imperio del Japón. La realidad es que la Argentina fue el único país que se opuso a eso. Jugó mal ahí la Argentina. Y bueno, se equivocó. Y el gobierno de Brasil, que tenía un gobierno que supuestamente era fascista, que supuestamente era anti-norteamericano, rápidamente se alineó rápidamente. Y bueno. Se desaprovechó una oportunidad. ¿Y qué pasó? Después termina yendo Roosevelt al norte de Brasil, se encuentra con Getúlio Vargas. Getúlio Vargas le ofrece y participa a Brasil en la guerra, en el esfuerzo de guerra. Pero a cambio de eso, ¿qué pidió Getúlio Vargas? Inversiones en materia de infraestructura, de siderurgia, y ahí hacen Volta Redonda en tiempo récord, que era una demanda. Bueno, el interés nacional brasileño estaba ahí. Claro. O sea, y ahí Brasil entendió cómo era la cosa, el argentino. Y eso ocurrió, hay que decirlo, antes del peronismo, porque normalmente acá se le echa la culpa de todo al peronismo, que el peronismo tiene enormes responsabilidades. Ahí no se puede decir, pero, bueno, no había ni preperonismo ahí. Perón en esa época era un coronel, justista. Claro. Estaba, es más, justo todavía podría haber sido presidente a esa altura, porque estaba vivo, murió en enero del 43. Exacto. Y preparando su candidatura. Exactamente. Pero qué interesante esto, porque está buenísimo esto de hablar en torno a la historia, no por contrafáctica, pero sí pensar para poner como a rebobinar la película, bueno, y volver a ver en cámara lenta esos momentos ocurrió históricos. Una desgracia, una mala suerte de esas que a veces ocurren en la historia, porque la realidad es que cuando se produjo la sucesión presidencial del año 38, en la elección del 37, el general Justo baja de la presidencia y tú sabes, lo colocan en la fórmula presidencial a Ortiz y a que era Castillo. Su ministro de Hacienda. Exacto. Pero un gobierno exitoso en la economía, muy exitoso. Ahora, quien debió, o podría haber sido, mejor dicho, vicepresidente de esa fórmula, era Miguel Ángel Cárcano. Así es. Y por un problema personal y familiar, etcétera, que no viene al caso, la realidad es que Cárcano no fue el vicepresidente. Claro. El vice terminó siendo Ramón Castillo. Un exponente de otra Argentina. Con otra visión, muy conservador. Y cuando le toca ser presidente, porque Ortiz desgraciadamente muere, primero se enferma, delega el mando y después muere, Castillo comete la equivocación, él y su canciller, Enrique Ruiz Guineazú, cometen el error de aferrarse a esa neutralidad extrema, porque era en realidad una demanda británica. Claro. Y la Argentina, statu quo total. La Argentina pagó un costo muy alto por eso. Claro. Se desaprovechó ese contexto internacional que era otro, era novedoso, no era igual que el de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que la Argentina tiene algunos errores. Esto es un tema que lo tengo en mi cabeza, unos bosquejos y algún día. O sea que en algún día era otro libro, además del de Frondizi. Son los grandes errores de la política. Grandes errores, hoy se dirían estratégicos. En aquel momento no se hablaba tanto de la palabra estratégica, pero básicamente es la idea de que uno toma una decisión de política exterior que tiene una consecuencia en el tiempo, ¿no? Entonces por eso se podría decir estratégico, de largo plazo. Pero uno es ese, el 42, otro es Malvinas, lamentablemente. Terrible. Donde el país deterioró en un contexto que nosotros teníamos una posición favorable en el mundo con respecto a Malvinas. Favorable, que el país venía avanzando. Y la guerra es un error catastrófico que perjudica notablemente el... Retrocedimos indudablemente. Exactamente. Y otro error muy grave... Hay dos errores muy graves que comete Cristina Kirchner en el final de su presidencia. Uno es el pacto con Irán y el otro es otorgar la base china porque en el sur de la Argentina, porque eso perjudica aún más el reclamo argentino por el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Hay otros errores, pero es un tema que tengo. En realidad uno podría hacer un libro aciertos y errores, porque también hay aciertos. No todo está mal. Digamos, ¿cuáles? ¿Algunos de los aciertos? No, hubo aciertos. Yo creo que el Mercosur es un acierto. Yo creo que es un acierto, la integración.
no lo que ha derivado el Mercosur, Claro. ¿no? Que hoy parece una cárcel proteccionista, pero la idea de la integración es correcta. No, yo creo que la política de reivindicar los derechos humanos y de hacer una Argentina democrática en el mundo del inicio de la democracia fue correcto. Creo que la política de modernización de Menem fue correcta. Yo entiendo que hubo intentos de tener una relación razonable con los Estados Unidos por parte de Frondizi, por parte de Perón en su segundo gobierno, cuando Perón se da cuenta de que la Guerra Fría ha tomado un cariz, y la Guerra de Corea claramente. Cuando viene Milton Eisenhower, que es objeto de un tema que yo traté en otro libro que escribí, que se llama El Perón que no miramos, que intenté hablar de eso, ¿no? El Perón cuando toma la política realista en materia económica y en materia diplomática, que es un periodo que el peronismo niega, no quieren hablar los peronistas de eso, y los antiperonistas tampoco quieren hablar. Con lo cual queda sí, absolutamente oculto, virgen. Por eso le puse ese título, El Perón que no miramos. ¿Te acuerdas que había un programa que se llamaba El País que no miramos? Bueno, yo me acordé, yo era chico, lo veía, y yo dije, acá voy a escribir El Perón que no miramos, porque es un Perón incómodo para los peronistas y para los gorilas. Claro. Y es curioso, ¿no? Porque yo creo que de la larga vida política de Perón, yo creo que Perón fue como estadista, no como líder político, como estadista, en función de gobernante. Yo creo que Perón nunca fue mejor gobernante del país que entre 1951, 52 y 1955. Porque entendió de lo que había hecho mal al principio. Exacto, y cambia el plan económico, claro, cambia la política exterior. Lo que pasa es que el gobierno de Perón se había vuelto un gobierno muy autoritario. Muy autoritario. La deriva autoritaria de ese Perón es la que eso termina, hace inexorable ese final. Y termina metiéndose en un error inexplicable que es el conflicto con la iglesia. Y bueno, el gobierno tenía que terminar de alguna manera. Pero en materia económica y en materia de política exterior, la realidad es que Perón, en el final de su gobierno, es mejor gobernante que en el principio. En el principio, en el 46, 47, 48, la política económica fue catastrófica, claro, con Miranda y demás, con un exceso de intervencionismo. A gastar lo que había. Bueno, cuando él se da cuenta que eso no va más, él cambia el plan económico, lo llama Gómez Morales, hacen después el segundo plan quinquenal. Ahora, esto los peronistas no lo dicen, y la realidad es que Perón en ese sentido es muy admirable, hasta donde yo sé, es uno de los pocos gobernantes que en ejercicio del poder se da cuenta que tiene que cambiar y cambia. Hay muy pocos que hacen eso. Sí, mueren en su ley, ¿no? Es como que llegan hasta el final, con las botas puestas. Hay pocos casos. Y algunos se dan en gobiernos autoritarios. Claro. Por ejemplo, uno es el de Franco. Claro. Por ejemplo, Franco en los años 60 se da cuenta que tiene que modernizar y hace esa etapa tecnocrática. Hasta el final. Que llama, claro, y que Franco llama a esos ministros del Opus Dei, Laureano López Rodó y otros más, y Frager Ibarne, claro, que en ese momento eran tipos muy jóvenes, que empiezan a modernizar la economía española, abrirla, aunque sea el turismo y demás, y para la época era algo modernizador, ¿no? Pero muy pocos son los que se dan cuenta de eso, de que tienen que cambiar en un momento dado. En un momento lo hizo el general Roca también, que en su segundo periodo se dio cuenta que había cosas que había que ir modernizando. Pero bueno, ahí se mide la talla de un estadista, ¿no? La música nos indica que se terminó el programa, porque la charla con Mariano Causino fue extendiéndose y ya deriva para hacer programas sucesivos. Bueno. Desde ya que te comprometemos, vamos a seguir hablando. Recomendamos entonces El Perón que no miramos, sí, y Frondizi, el estadista incomprendido, sus últimos libros. Y podemos hablar de esos temas, ¿no? Otro es Ronald Reagan, pero lo hablamos otro día, cuando se da cuenta que tiene que cambiar. Te agradecemos mucho la presencia en Cazadores de Historias por Radio Cultura y le pedimos disculpas a nuestro operador que nos está haciendo señas desde hace un rato. Vamos a dejar aquí, le mandamos un saludo a Eduardo Lázari y les decimos a ustedes que nos reencontramos en Cazadores de Historias el próximo martes. Diego Barovero, Eduardo Lázari, un abrazo, chau.